Ok, entonces, bueno, limpieza étnica dice que se basa en la idea de territorios puros o de una raza perfecta, por tanto pretende desplazar a grupos étnicos distintos a través de la violencia. ¿Ok? Entonces, aquí vienen algunos conceptos importantes para entender este tema de limpiezas étnicas. El primero es el de limpieza étnica, que ya leímos como una versión, digamos, en, en el folleto. Acá en la presentación dice que puede entenderse como la expulsión de una población indeseable de un territorio debido a la discriminación religiosa, étnica, política, estratégica, ideológica o una combinación de estas. ¿En qué lugar del mundo está ocurriendo hoy algo que quepa dentro de esta definición? Natalie, Laura. No sé, profe, en Ucrania. Puede ser, ahí puede ser por una Profe, razón. disculpa, es que vieras que yo estoy trabajando y se me complica estarle contestando. Se me hace un poquito más fácil solo escucharte. Ah, ok, perdón, no sabía. Ok, ok, Pero no no hay. sé si se nota por aquí que estoy un Ah, poquillo ocupada. Ya dijo. no, no, tranquila, tranquila. Entonces Entonces ahí sí, es más fácil solo como escucharte que estarte contestando, profe. está No bien. sé No, si hay problema. no, 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 no hay ningún problema. Está Ok, bien, muchas gracias. con gusto. Ok, bien. Dice que la limpieza étnica es la expulsión de una población indeseable de un territorio debido a discriminación religiosa, étnica, política, estratégica, ideológica o una combinación. Por ejemplo, el tema de la situación que se ha presentado en la Franja de Gaza es un concepto de limpieza étnica, ¿verdad? En este caso, de ahí lo que hizo el gobierno de Israel después de los ataques de Hamas el 7 de octubre, pues fue empezar a reducir a la población palestina, hasta que pues ese territorio quedó ya completamente, destruido y pues ahorita se llega a un cese al fuego, pero cuando ya eso está básicamente en escombros. Entonces, muy probablemente lo que vaya a pasar es que, pues en esos acuerdos de paz, lleguen tal vez a un acuerdo con Hamas, pero eventualmente ese territorio pueda ser tomado por Israel, que es al final el objetivo inicial. El genocidio es una masacre sobre un grupo social determinado. Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial en contra de la población judía a manos de los nazis es un ejemplo de genocidio, ¿verdad? Ahorita vamos a ver otros. Y la deportación dice que es una expulsión llevada a cabo por un gobierno sobre un extranjero cuya presencia se considera ilegal o perjudicial. La deportación a menudo tiene un significado más amplio e incluye el exilio, el destierro y el transporte de delincuentes, migrantes y otros asentamientos criminales. Un ejemplo, podríamos verlo con este, aquí ya se están uniendo más compañeros, más compañeras. Un ejemplo de deportación puede ser lo que ocurrió con el costarricense de Pérez Celedón, que fue devuelto como en estado vegetativo de los Estados Unidos. Bienvenida Kimberly. Kimberly, creo que es Kimberly Gómez, ¿verdad? De la 11-4. Y Shirley, me imagino que es Shirley de la 11-1. Si gustan, pueden encender sus micrófonos si tienen la posibilidad. Hola. Sí, profe, yo. Bienvenida, Shirley. Y Gracias, profe. con gusto. Y bienvenida, Kimberly. Ok. Entonces, el caso de este muchacho que fue devuelto en estado vegetativo, eso puede ser un ejemplo de deportación, ¿verdad? A él lo deportan y pues vamos a ver, la Cancillería no ha hecho mucho al respecto con el caso de lo que pasó con él. Pero lamentablemente tampoco, no sé hasta qué punto puede hacer algo porque con Trump Estados Unidos no firma la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos hoy? Que están violando los derechos humanos. Cualquiera que sea migrante, llega un policía encapuchado del ICE, del Servicio de Migración de los Estados Unidos, y perfectamente lo pueden someter a tratos vejatorios. Por la condición que tiene
Este costarricense muy probablemente lo pudieron haber perfectamente torturado, ¿verdad? Pero de ahí eso es como parte de la situación que tenemos ahorita en el país del norte. Entonces, el primer conflicto que nosotros vamos a ver ocurre en los Balcanes, ¿ok? Entonces, esta es la península de los Balcanes, todo el territorio que ustedes ven por ahí repintado, ¿ok? ¿Alguien recuerda alguna característica de este conflicto, de lo que vimos el año pasado? ¿Un territorio, una causa, algún tema religioso? Chile y usted que está acompañándonos el día de hoy, ¿qué recuerda? ¿O Kimberly o Laura? Profe, cuál fue la pregunta? ¿Qué recuerdan ustedes de este conflicto de los Balcanes? Que, No, Era profe. el debilitamiento del Imperio Otomano, algo así, profe. O las bueno, grandes sí. potencias, que par- fue la influencia en la región. Ajá, ahí había un imperio antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerda? Yugoslavia, ¿no? Mm, Bien. O sea, ese no era el nombre del imperio. Fue el país, uno ok, de los países que se formó cuando ese imperio cayó. ¿Ok? Y ok. Yugoslavia es el nombre de el país de los eslavos del sur. Eso significa Yugoslavia. El asunto es que no todos los eslavos son iguales. ¿Ok? Yugoslavia estaba compuesta por los países que están por acá. Voy a ver si lo puedo resaltar aquí. Vamos a ver. Yugoslavia es más o menos. Ay, esto no resalta. Tal vez en rojo. No, voy a pintarlo. Vamos a ver. Una pluma de color, algún color que contraste. Puede ser este azulito. ¿Ok? Es todo esto. Yugoslavia era esto. Vamos a ver si lo amplío y se ve bien. Ajá, más o menos eso que encerré en azul. ¿Ok? Luego estaba Macedonia, al sur está Grecia y al este están Bulgaria de color amarillo, está Rumanía de color como verdecillo y este país que está aquí como metidito se llama Moldavia. ¿Ok? Entonces, en Yugoslavia se forma después de la Segunda Guerra Mundial un gobierno con carácter socialista encabezado por un señor que se llamaba Josip Broz Tito. El tema con el asunto de Yugoslavia es que no todas las personas que vivían en Yugoslavia querían ser yugoslavos, ¿ok? Nosotros habíamos visto eso también en otros sitios, ¿verdad? Como por ejemplo en África, ¿verdad? Cuando se da toda esta cuestión de la formación de esas primeras naciones, ellos no tienen un sentido de identidad nacional ni de unidad porque las fronteras no las hacen ellos, sino que las hacen otros países. ¿Qué antecedente tenemos en Yugoslavia? El Imperio Otomano. Es esto que está acá. Entonces, en los Balcanes es esta península de acá. ¿Ok? Nuevamente la podemos resaltar aquí. Es todo esto. Esto es la península de los Balcanes. Este sitio es estratégico por este lugar en específico que está acá. Esta zona que voy a resaltar de otro color un poquito más fuerte. Esto. ¿Qué es esto, muchachas? Esta zona de acá. Esto es un mar y este es otro mar. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta pasadita de acá? O no es que cómo se llama, ¿por qué esa pasadita es importante? ¿Cómo se llama este mar que está acá, hacia el sur? El mar que está al sur de Europa.
Por ejemplo, esta región que nosotros tenemos acá, justo abajito donde yo pinté la M, donde está ahorita el cursor, esto se llama Crimea. Esto Rusia se lo apropió en el 2014, es uno de los antecedentes del actual conflicto en Rusia. Esta región permite pasar del Mar Negro, que es este de aquí arribita, al Mar Mediterráneo. Eventualmente, si usted logra hacer todo ese paso, vamos a ubicarnos otra vez por acá, usted eventualmente puede llegar y agarrar su barquito y moverse a través del canal de Suez al Mar Rojo y de ahí irse para Asia. Por eso esta región es muy importante, por ejemplo, para Rusia. Esa zona se llama Estambul, durante mucho tiempo se llamó Constantinopla. Entonces, la región de los Balcanes es estratégica porque permite el paso de a muchos países que están ubicados acá hacia el mar Mediterráneo, ¿ok? Y eso tiene un interés comercial. Este territorio además formó parte, como les mencionaba, del Imperio Otomano, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de Imperio Otomano, estamos hablando de ¿cuál religión? Islam. Del Islam, correcto, ¿ok? Pero, por ejemplo, acá estuvo durante mucho tiempo la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Ahí se funda una religión que es mayoritaria en Europa del Este, que es el cristianismo ortodoxo. ¿Ok? En toda esta región, por ejemplo, en Grecia la mayoría de la gente es ortodoxa, en Bulgaria, en Rumanía, y también tenemos el caso de la parte occidental de la península. Esta zona, por ejemplo, está muy cerca de Italia. ¿Cuál iglesia tiene su sede en Italia? La católica. Exacto. Entonces aquí tenemos mezcla de nacionalidades y de religiones. ¿Ok? Entonces, este territorio durante mucho tiempo formó parte del Imperio Otomano y también de parte del Imperio Austrohúngaro. ¿Ok? Por ejemplo, si usted ve este mapita de acá, aquí dice Sarajevo. Sarajevo fue donde ocurrió el asesinato del archiduque en la Primera Guerra Mundial, por un fanático serbio. ¿Ok? Lo que ustedes ven en este mapita de color, este, de colorcito como anaranjado, esto que está por acá, esto es el imperio, es parte del Imperio Otomano. Aquí tenemos Grecia, tenemos, ¿verdad? Rumanía, Bulgaria. Este pedacito queda del Imperio Romano, Otomano, perdón. Cuando termina la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano deja de existir, esto se pasa a llamar Turquía y vemos por primera vez en el mapa a Yugoslavia, por acá. Y vemos que otros países como Rumanía, como Bulgaria, se hacen más grandes y nacen países nuevos como Hungría, Austria, Checoslovaquia, em, entre otros. ¿Ok? Entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se crea este territorio de Yugoslavia, para darle un hogar a los eslavos, porque según el pensamiento de mucha gente en esa época, todos los eslavos eran iguales. ¿Ok? Los eslavos son estos pueblos que vienen como del Asia Central y que son antecesores de nacionalidades como por ejemplo los rusos, los ucranianos y toda la gente de Europa del Este, bueno, no toda, pero gran parte de la gente de Europa del Este son de origen eslavo. Ellos utilizan, ustedes han visto las letritas rusas que tienen como cierto parecido al alfabeto de nosotros, pero con algunas ahí como diferencias. Eso se llama el alfabeto cirílico. Todos los países con lenguas eslavas hablan este idioma. O no este idioma, utilizan este alfabeto. Entonces, los Balcanes se caracteriza por tener una diversidad étnica y religiosa. Hay católicos, cristianos, ortodoxos, judíos y musulmanes. Y hay diversas nacionalidades: serbios, croatas, húngaros, griegos, albaneses, bosnios y eslovenos. Todas estas nacionalidades estuvieron unificadas bajo la mano de hierro de el bueno, no, emperador, no, del mandatario Josip Broz Tito. ¿Ok? Aquí lo tenemos ya un poquito más fácil para ubicarnos. Y vemos un poco
lo que son las características durante la Guerra Fría. Los países en verde son democracias, los países en color un poquito más como amarillito eran dictaduras o fascismos, ¿verdad? Y los que tenían este color eran en el régimen comunista. Esto es antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, toda la parte del este de Europa, más o menos así, toda esta línea de acá, aquí para allá, van a ser países dentro del bloque socialista y los que están al oeste, hacia la izquierda, pertenecían al bloque capitalista. El asunto es que Tito, este señor con esta cara tan angelical, plantea el enfrentamiento, ¿verdad?, entre las provincias y diversas nacionalidades que integraban Yugoslavia. Los movimientos separatistas cobraron fuerza y amenazaron eh, con erradicar la naturaleza del país como una federación. Ok, aquí me voy a meter con una pregunta de cívica, a ver cómo estamos. Ok, ¿qué características tiene un gobierno federal? Cuando dice que habla de una federación, ¿cómo se conforma un gobierno federal? ¿O me podrían dar un ejemplo de un gobierno federal? Tienen una supremacía, profe. ¿Supremacía de quién o sobre quién? Es como de la Constitución. O Mm, tiene, o también el gobierno son regionales, hay estados y provincias. ajá, por ahí va el asunto. Ok, no se me vaya, Chile. Si hay estados o regiones, no se me vaya. Encienda ese micrófono. Si hay regiones o hay estados, ¿me puede decir un ejemplo de un país con gobierno federal aquí en América? Un país compuesto por estados o por regiones. Estados Unidos. Exacto. Ok. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, hay estados donde usted perfectamente, si quiere, puede tener un lanzallamas, ¿verdad? O el arma que se le ocurra, como en Texas, o donde hay, por ejemplo, pena de muerte, y hay otros estados donde la legislación es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, estados más progresistas como California, como Nueva York, ¿ok? Entonces, este país era una federación porque todas las regiones que lo componían tenían intereses diferentes, ¿ok? Entonces, este país era un solo país llamado Yugoslavia, pero que tenía diferentes intereses dentro de su característica de gobierno regional, ¿ok? Justamente por el hecho de estar compuesto por muchas nacionalidades, religiones y grupos étnicos, ¿ok? Cuando Tito se muere, este, estos movimientos regionales comienzan a ejercer presión para tratar de validar o de establecer una supremacía sobre las demás regiones. Y ahí es donde comienzan a presentarse problemas, ¿verdad? Con Tito, ¿ok? Cuando cae la Unión Soviética, muchos países que pertenecían al bloque soviético comienzan a buscar establecer un gobierno aparte. Yugoslavia no pertenecía propiamente al bloque soviético porque no se sometía a sus intereses, pero sí formaba parte del bloque socialista en el sentido de que tenía pues esta ideología, ¿verdad? Era un país con un régimen comunista, ¿verdad? Con un partido único. Entonces, cuando cae el bloque socialista y se empiezan a dar movimientos de independencia entre diferentes países que pertenecieron al bloque soviético durante los años de la Guerra Fría, aquí comienzan a despertar muchos movimientos independentistas. Y hay un movimiento encabezado por este señor de acá que se llama Slobodan Milosevic.
y él plantea hacer algo que se llamaba la Gran Serbia. Entonces, él como buen líder autoritario, pues busca expandir Serbia hacia otros territorios porque según él era un territorio que históricamente le pertenecía. ¿Ok? Recuerden que esto dentro de los líderes autoritarios vamos a tener esta idea de volver a un pasado glorioso donde nosotros éramos más grandes, donde nosotros teníamos más territorio. ¿Ok? Entonces, él pretende crear la Gran Serbia a expensas de sus vecinos. Vamos a ubicarnos en Serbia. Entonces, aquí estaría Yugoslavia y Serbia sería el país que está de este color como amarillo oscuro, ¿ok? Eso sería Serbia. Entonces, él para expandir Serbia tendría que quitarle territorio a sus vecinos, principalmente al oeste, que serían Croacia, que es este territorio que tiene como forma como de letra C, este que está como de rosadito, este territorio de color verde, que es Bosnia, y este otro territorio que se encuentra por acá. Principalmente la lucha más encarnizada fue entre Serbia contra Croacia y contra Bosnia. Contra Bosnia, de hecho, se realizó una limpieza étnica, principalmente en contra de población bosnia de religión musulmana, porque este señor, su religión era cristiano ortodoxo. ¿Verdad? Entonces se veía a los bosnios como enemigos, ¿verdad? O como invasores, ¿verdad? También pasaba que los bosnios pues tenían mayor cantidad de hijos y los serbios no. Entonces él pensaba que eso iba pues a generar como una pérdida, ¿verdad? De esta idea de la nación como un tema étnico, ¿verdad? O de color de piel. Entonces él pensaba que la raza por ahí se iba a degradar, ¿verdad? En el pensamiento racista de estas personas. Entonces, en mayo del 87 dirigió una campaña para defender a los serbios y a los montenegrinos y desencadenó una limpieza mediante el asesinato masivo de quienes no fueran serbios. Aquí tenemos entonces el escenario del conflicto, ¿verdad? Eslovenia pues declaró su independencia, pero no hubo tanto problema. El asunto fue aquí, en todo este corredor, ¿verdad? En Serbia, Montenegro, en Bosnia, Croacia y también en Kosovo, que es un territorio que separatista dentro de la misma Serbia. Entonces, el asunto es que estos territorios, una vez que termina la Guerra Fría y que pasa toda esta primavera europea, donde muchos territorios que pertenecían al bloque soviético comienzan a buscar su propia soberanía, empiezan a independizarse. Croacia y Eslovenia se declaran independientes en el 91 y en el 92 inicia el sitio de Sarajevo, ¿ok? Que es la capital de Serbia. Luego en el 94, Milosevic cede ante las sanciones internacionales. Aquí en este conflicto, la organización que interviene y manda armamento es la OTAN. En el 95, Croacia y Bosnia firman una alianza anti-Serbia y en el 96 se da el sitio de Sarajevo. Vean que el sitio ocurrió del 92 al 96. ¿Qué entienden ustedes por sitiar? Es decir, el territorio está sitiado. ¿A qué le suena? Tomar un lugar, profe. Ok, ¿qué haces cuando lo tomas? Como dividirlo, hacer ay, ¿cómo se dice? Sí, o sea, como coger el lugar y poner límites para que, o sea, como de aquí comienza un sector y aquí otro. Ok, ellos toman el lugar y lo que hacen es acorralarlo. Es como lo que pasó en el territorio de Gaza. Ok, Gaza estaba sitiada. ¿Por qué? Porque los gazatíes tienen prohibido el paso hacia Egipto, que está al oeste, y al este tienen a Israel, ¿verdad? Entonces, en un sitio usted está encerrado. ¿Ok? Entonces, si el territorio está sitiado y nadie puede llegar, pueden pasar dos cosas. Las dos son malas. O lo matan de un balazo o de una bomba o se muere de hambre.
En el sitio de Sarajevo hubo un atentado en contra de los derechos humanos que se llamó la masacre de Srebrenica, que ahorita vamos a ver. Entonces, viendo cada caso, Eslovenia declara su independencia en junio del 91 después de derrotar al ejército federal yugoslavo en un conflicto armado denominada Guerra de los 10 días. En Eslovenia no hay tanto problema. Croacia sí. Adquiere la independencia en el 91, los nacionalistas croatas elaboran una constitución que favorecía a su población, pero los serbios de la región oriental de Croacia intentaron independizarse sin éxito. En el caso de Serbia, Milosevic, que es este señor que vimos antes, trató de reconstruir la Gran Serbia a través de las armas. La república sigue siendo inestable, como le evidencia la separación de Montenegro en 2009. Después Kosovo perdió su autonomía en la Constitución serbia de 1990, fracasó el diálogo entre serbios y kosovares, lo que detonó enfrentamientos armados en la región balcánica, y en el 2008 se fundó como república, aunque no todos los países la aceptan. En relación a Bosnia, se independizó en el 92, luego de una guerra civil. Serbia ocupó gran parte de su territorio y desarrolló una limpieza étnica con... Perdón, ¿me escuchan? Es que me tiró una notificación como de algo del micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí, y ahora Se le sí, profe. Ok, sí, perdón. Que Bosnia se independiza en el 92. La OTAN y Estados Unidos impulsaron un acuerdo político en Dayton que dividió Bosnia en dos partes, una serbio-bosnia y otra croata musulmana. Y esto fue el sitio de Sarajevo, ¿verdad? Aquí dentro del sitio de Sarajevo se dio la masacre de Srebrenica. Es la peor masacre después de la Segunda Guerra Mundial, que es decir mucho, y dentro de esta masacre encontramos esto que ustedes ven acá, ¿verdad? Que es un poquito gráfico. Eso se llama una fosa común. Entonces, lo que están haciendo aquí me imagino que ellos deben de ser arqueólogos forenses, es decir, están pues peinando el terreno o tratando de excavar los cuerpos de las personas para determinar cómo fue que murieron, porque esto claramente es una fosa común, ¿verdad? En esta masacre, consistió en el asesinato de 8.000 personas de etnia bosnia musulmana en la región de Srebrenica en el 95 durante la guerra de Bosnia. ¿Verdad? Únicamente por el hecho de ser musulmanes. ¿Ok? Entonces, en este tema de los conflictos étnicos, siempre las preguntas van a girar en torno a aspectos relacionados con limpiezas étnicas, con violación de derechos humanos, ¿ok? Y como son varios conflictos étnicos, entonces pueden preguntar por cualquiera, pero de manera como más genérica. Luego tenemos el caso de África, ¿ok? En relación al África, pues recordar algo que ya hemos visto, que todo ese territorio en algún momento fueron colonias de el Imperio Británico, todo lo que está de color morado, del Imperio Alemán, estos territorios, Camerún, Tangañika, que eso actualmente se llama Tanzania, y África Sudoccidental, que ahorita se llama Namibia, y Togo, el imperio portugués, que eran Angola y Mozambique, o el imperio belga, que es el Congo, el español, que es nada más esta parte del sur de Marruecos, y de los franceses, pues toda esta región occidental de Francia. ¿Ok? El asunto es que las fronteras entre estos territorios, si ustedes ven el mapa, son como, sobre todo en esta parte del África occidental, son fronteras muy rectas, ¿ok? Estas fronteras fueron elaboradas a partir de los intereses de las potencias. De hecho, hasta el día de hoy, muchos países africanos que fueron colonias francesas utilizan una moneda que es el franco. Es decir, em, este franco, esta moneda pues fue impuesta por Francia y estos países para poder tener circulante tienen que comprárselo a Francia con recursos como por ejemplo oro. Entonces Francia tiene una gran cantidad de reservas de oro sin tener grandes cantidades de oro dentro del territorio francés. ¿De dónde agarra ese oro? De África, ¿verdad? Este,
Entonces, estos países comienzan a independizarse más o menos en estas fechas. Véanlo acá. 1956, 51, 62, 75, 60, 56, 75, 62, 68, 75, 56. Solo Egipto en 1922 me parece que es más viejo. ¿Ahí en qué época del mundo estamos? ¿Se acuerdan de la línea del tiempo? Respecto a las guerras, si es Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Guerra Fría, profe. estamos en Guerra Fría. Quiere decir que esos son, según la geopolítica de Cantinflas, son países bueno, eso está un poco difícil, países de dulce, ¿se acuerdan? Cuando Cantinflas dividía los países en países verdes, colorados y de dulce. Es decir, serían países del tercer mundo. Muy Exactamente. Son, son territorios que, que comienzan a tener su propia independencia, pero son territorios que están influenciados por todo el gran periodo de colonialismo que vivieron y son fronteras que se hacen en función de los intereses de las potencias, pero no de los habitantes de los territorios. Entonces, podía pasar que dentro de un territorio existieran diferentes grupos étnicos o tribales que tenían conflictos de larga data, que eventualmente esos conflictos fueron utilizados por los mismos europeos para tratar de dominar a su población. Eso, por ejemplo, ocurre acá. Vean Profe, una consulta. Dime, ¿Cuántas Sheila. colonias quedan en actualidad? Uy, qué buena pregunta. De ahí yo no sé, pero Google sí. Vamos a ver. Yo sé que el territorio que más colonias tiene, em, que el país que más se ha tenido la función de compartir, ajá, que el país que más colonias tiene debe ser Gran Bretaña. Vamos a ver. Por ejemplo, muchas islas del Caribe, Shirley, este, son territorios coloniales. Dice que Reino Unido tiene Anguila, que es una isla de las Antillas Menores, Bermudas, Islas Caimán, Maldivas, Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Montserrat, Pitcairn y Gibraltar. Y aquí les faltó poner las Islas Malvinas también. Em, por ejemplo, Gran Bretaña, este, tiene el control de la parte, perdón, estoy de mis papás y aquí hay un perro. Este, tienen el control de una partecita que está muy al puro sur de España. Es una región muy pequeña, es un peñón, que es el Peñón de Gibraltar. Está aquí, justamente aquí en la parte sur de España. El tema es que el control de ese pequeño peñón le da el control del estrecho. Estados Unidos tiene islas en el Pacífico, Samoa, Guam, Islas Vírgenes. Francia tiene Nueva Caledonia y la Polinesia. Nueva Zelanda tiene Tuculao. España tiene el Sahara Occidental, aunque está ocupada por Marruecos. Sí, sí, los que más tienen son el Reino Unido. Igual Reino Unido también tiene como una relación digamos, como de autoridad o cierta autoridad sobre territorios que no son colonias, pero que forman parte de lo que ellos llaman la comunidad de estados, como por ejemplo, Puerto Rico, profe, se puede decir. qué buena. Puerto Rico no es una colonia, es un estado libre asociado que no es ni estado, ni es libre, ni es asociado. Digamos, legalmente no es una colonia, pero en la práctica lo es. ¿Por qué? Porque lo que hay en Puerto Rico es un gobernador, no hay un presidente. ¿Quién es el presidente de Puerto Rico? El presidente de los Estados Unidos. Sí, Donald Trump. Exactamente. Pero sí, por ejemplo, estos.
ahora que están viendo esta cuestión de los partidos de la selección, muchos jugadores de Países Bajos, de lo que antes uno le decía Holanda, muchos vienen, por ejemplo, de Surinam o de algunas islitas que hay en el Caribe. Por ejemplo, hay una islita que está cerca de Curazao que se llama Bonaire, eso es una colonia neerlandesa, ¿verdad? Pero sobre todo es en el Caribe o pequeñas islas también en el Pacífico, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las islas del Pacífico, ¿para qué sirven? ¿Para qué le puede servir una islita ahí perdida en medio del océano? Para base militar, profe. Exactamente, claro. Ellos tienen bases militares en todo el mundo. ¿Por qué cree usted que a Estados Unidos le sirve tener aliado a Israel? Porque es una base militar para Oriente Medio. ¿Por qué a Estados Unidos le conviene tener alianza con Taiwán y no con China? Porque Taiwán está al frente de China. Es una base militar al puro frente de uno de sus principales enemigos. Pero sí, muy, muy buena su pregunta, Shirley. Ok, entonces, volviendo al África, volviendo acá, ¿por qué estos territorios comienzan a independizarse? Porque las potencias imperialistas están debilitadas. ¿Cuáles eran las potencias imperialistas que controlaron toda esta región? ¿Cuáles fueron los países que se repartieron África? Inglaterra es uno. Ajá, el otro. Alemania, Ujú, otro. Portugal, Ujú. Le falta uno importante. Francia, Francia. Ok. ¿Por qué estas potencias estaban debilitadas? ¿Qué las debilitó? la Segunda Guerra Mundial, Exactamente. ¿Cuáles potencias se vieron fortalecidas en ese conflicto? Estados Unidos, Y Inglaterra, no, Rusia, se llamaba Rusia. la Unión URSS. Soviética. Exactamente. Ok. Entonces, en este mundo bipolar, ya las potencias europeas ya no son tan potencias, ¿verdad? Ya son de mitad de tabla para abajo. Entonces, todos estos territorios comienzan a aprovechar esta debilidad de las potencias y también aquí se comienzan a desarrollar movimientos nacionalistas de parte de los habitantes de estos territorios. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo ser un ciudadano de Argelia, yo puedo hablar francés, pero yo no me identifico como francés, no siento que Francia me represente y empiezan a desarrollarse movimientos políticos que hablan de tener nuestra propia soberanía. Entonces empiezan a dar movimientos de independencia, movimientos que inclusive llegan a guerras sucias, ¿verdad? Por ejemplo, en Argelia, Francia utilizó armas químicas en contra de población civil. En estos, vamos a ver, ajá, esto es Kenia, ¿verdad? Contra los ingleses, y estos son Angola y Mozambique en contra de Portugal. Pero el asunto es que existían conflictos tribales que fueron atenuados por el colonialismo. Es decir, si dentro de un territorio hay dos que se están agarrando y yo llego a tratar de tomar el control sobre ese territorio, yo voy a apoyar a uno de los dos que se está agarrando para que me ayude a mantener en calma al otro. Esa relación eventualmente va a generar una dependencia porque este que está peleando contra el otro va a necesitar de las armas que yo le doy. Entonces se genera ese vínculo de dependencia. El conflicto que viene dentro del temario es el de Ruanda y Burundi. ¿Ok? Entonces, aquí está el Congo, aquí está Ruanda, aquí está Burundi. Aquí habían varios grupos étnicos, los Hutus, los Tutsis y los Twa, pero el centro del conflicto se da entre la población Hutu contra la población Tutsi. Acá se dan brotes de violencia con regular intensidad
en el 73, en el 90 y en el 94, que fue el conflicto más grave. El asunto entre los Hutus y los Tutsis es que unos eran pastores y los otros eran agricultores. Entonces, ¿qué conflicto puede haber entre un pastor y un agricultor? Así un conflicto sencillo. De ahí que yo soy el pastor y que mi ganado se metió a la finca suya y se comió sus lechugas, ¿verdad? Entonces empiezan a generarse rencillas, pero esto eventualmente comienza a escalar y cuando llegan el colonialismo francés y belga, este territorio, perdón, era de Bélgica, eso comienza a extenderse. Además, recuerden que los belgas fueron demasiado, pero demasiado extremos en su manejo, ¿verdad? Ahí estuvo bueno, no sé si se puede hablar de genocidio porque el concepto no existía en ese entonces, pero este personaje, el emperador de Bélgica, Leopoldo II, que en el Congo, si por ejemplo una persona no llegaba a cumplir con la cuota de caucho que se le pedía, los mutilaban, les cortaban las manos, las muñecas, los dedos, o por ejemplo los amenazaban, o a veces cumplían esa amenaza de secuestrar a su familia y violar a sus mujeres y a sus hijas. ¿Verdad? Entonces, eso no se nos puede olvidar. Entonces, toda esta región también es algo importante que nosotros tomemos en cuenta. Son regiones que han sufrido y que han sido sometidas a muchísima violencia desde hace mucho tiempo. Entonces, si yo vivo en un entorno de violencia, ¿yo cómo voy a resolver mis problemas? Mediante la violencia. Es decir, yo no voy a tener ningún asco en mutilar a otra persona o no sé, hay casos en conflictos de África donde, por ejemplo, los enemigos esto lo contaba un corresponsal de guerra, de ahí les cortaban los testículos y el pene y los guindaban de un árbol. ¿Verdad? O les cortaban la cabeza, o sea, cosas tremendas porque se da en un entorno donde se ha habido violencia siempre, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? De esa violencia, aunque no les guste a los europeos, pues de ahí sí, es que eso parte de la violencia que sufren por las condiciones del colonialismo. Entonces, todas las consecuencias que nosotros estamos viendo actualmente en este territorio tienen que ver con la forma en que estas regiones fueron ocupadas por los europeos, ¿verdad? Y gran parte, la riqueza que tienen los europeos el día de hoy tiene mucho que ver o muchísimo que ver con la pobreza que tienen en África. En octubre del 90, hablando ya propiamente del conflicto en Ruanda, los ruandeses exiliados opositores al régimen del presidente Hutu, Juvenal Habyarimana, sufre el Frente Patriótico Ruandés que buscan derrotar el régimen y contaban con el apoyo de Uganda. En el 94 el presidente de Ruanda, que era Hutu, muere. A él le lanzan un misil tierra-aire al avión comercial en el que él estaba volando y a partir de ese momento empieza a darse una masacre de los Hutus que eran, perdón, de los Hutus que eran partidarios del presidente Habyarimana en contra de la población Tutsi, pero de manera indiscriminada. Entonces ellos comienzan a masacrar a cualquier tipo de población que fuera de etnia Tutsi, ¿verdad? Inclusive gran parte de ese crimen se hizo a machetazos. Este genocidio terminó 3 meses después. Aquí murieron eh, 800.000 personas en 100 días. Eso va como a 8.000 personas por día. 3/4 partes de la población Tutsi fue masacrada. Los ríos de la capital Kigali estaban llenos de gente mutilada. De hecho, yo no sé si ustedes o alguno de ustedes alcanzó a ver conmigo, no me acuerdo si era esta película o esta otra. En una de estas dos películas, creo que es en Hotel Ruanda, este señor, la trama de esta peli es que él comienza con su familia, que la vemos por acá, a recoger gente, ¿verdad? Y comienza a sobornar a los rebeldes para que los permitan rescatar a más gente. El asunto es que en un momento él necesita sacar a las personas y le dijo, váyase por el lado del río. ¿Verdad? Esta persona que era uno de los líderes de este grupo guerrillero.
él se va y empieza a sentir que el camino tiene como baches y la región está como muy, como con mucha neblina, entonces no puede ver claramente por dónde va la calle. En el momento en que se baja, se da cuenta que lo que estaba bajando no eran baches, sino que eran cadáveres de personas asesinadas. Y esta otra película que también les recomiendo, aquí sale Addis Abeba, creo que se llama el actor. Este señor se llama, en la película se llama Agustán. Él es de etnia Hutu, pero su esposa es Tutsi. Y si la mujer es Tutsi, los hijos son Tutsis. Entonces a él lo separan de sus hijos, le matan a su amigo que también es Tutsi. Y pues él logra, creo que logra reencontrarse con su hija, que estaba en un colegio, pero su esposa fallece. Ella es violada por los Hutus, por estas fuerzas rebeldes, y en el momento en que la van a tomar se inmola. Entonces ella se agarra una granada, le quita el seguro y muere y mata a su violador. Este tema de las violaciones también es muy fuerte. Por ejemplo, una cosa que llegaron a hacer, que es como lo más vil, de las cosas más viles que han pasado en la historia de la humanidad, es que en África hay un problema importante con la transmisión del virus del SIDA, ¿verdad? Ahí pues, eh, ¿verdad? Temas relacionados con educación o recursos para tener métodos profilácticos, pues es más complicado. Ellos ponían a una persona infectada a tener relaciones con otra para infectarlos, ¿verdad? Entonces, eso también expandió pues esta enfermedad en esa región. Hubo una tibia respuesta de Occidente ante la gravedad del conflicto. Si ustedes ven Hotel Rwanda, ¿qué fue lo que hicieron? Chile estuvo conmigo el año pasado y Kimberly, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué hizo la ONU? No recuerdo, profe. Sacar a la gente blanca. Hay una escena en esta otra película, en Sometimes in April, que ellos van siguiendo un convoy de camiones de la ONU y ellos se montan en un carrillo rojo, ahí se montan otro montón de gente y el amigo de Agustán, que se llama Xavier, él le dice, vamos en el mismo convoy, le dice al soldado que venía con la ONU de los boinas azules y él dice, lo siento, sigo órdenes y posteriormente, perdón, lo asesinan. Esta zona sigue siendo conflicto de violaciones a los derechos humanos. Cuando el conflicto termina, cuando el Frente Patriótico Ruandés, que era el grupo que estaba en contra de los Hutus, sale de Burundi y logra eliminar a este grupo Hutu, logra quitarlos del poder y establecen como presidente a un señor que se llama Paul Kagame. Este, a partir de ahí, pues este presidente de origen Tutsi gobierna y se comienzan a desarrollar juicios en contra de las personas que cometieron el genocidio o de las personas que los animaban, porque en la radio libre de las Mil Colinas, que era como se llamaba la emisora, ahí se lanzaban mensajes de odio en contra de la población Hutu, perdón, en contra de la población Tutsi. Ellos les decían que eran singensis, que es como la manera de decirles ellos al diablo, o les decían abiertamente que eran cucarachas y que tenían como cucarachas que ser exterminados. Entonces ahí se da pues esos juicios y pues la situación ahí es como un poco hermética. Ruanda es como la Corea del Norte de África, porque ese señor que quedó gobernando después del conflicto, Paul Kagame, sigue siendo presidente hoy. Es decir, estamos hablando que lleva en el gobierno 94, 95, 30, 31 años más o menos. Y sigue gobernando en Ruanda, ¿verdad? Entonces, muy probablemente ahí se hace algún tipo de elecciones ahí con alguna oposición medio conversada
y listo, sigue el hombre en el poder. El otro caso africano que tenemos es Sudán. ¿Ok? Sudán era parte de lo que se llamaba el condominio anglo-egipcio. ¿Qué es esto? Ok. Acá tenemos a Egipto, este que dice 1922, y voy que alguien está esperando más compañía. Hola, hola. Hola, Gabriela, ¿cómo le va? Ok, tenemos esta región y esto que dice 1956, esto es Sudán, es el país más grande de África, o el segundo más grande. Aquí nace el río Nilo. El asunto es que si usted ve, Sudán está abarcando una parte que está más cercana al norte de África y otra parte que está más cerca de África Central. ¿Ok? Aquí en el norte de África, lo que pega con Egipto, ¿de qué religión serán? ¿Cuál es la religión que se profesa en Egipto? Ajá, Kimberly. Árabe, ¿no? Árabe no es una religión, es un grupo étnico. Islam, el Islam, Islam. exacto, Chile. Y si nos vamos hacia el centro de África, que viven así en zonas como más selváticas, ¿esa gente qué? Cristianos. Hay cristianos, pero el asunto es que aquí, cerca de esta región del Congo, ellos son más animistas. ¿Qué será eso del animismo? ¿Ok? Por ejemplo, usted se va para una zona, como por ejemplo aquí en Costa Rica, la zona de Talamanca, la zona de Bribrio-Cabécar. Para ellos, su cosmovisión tiene, este, tiene vínculos, por ejemplo, con la naturaleza. Para ellos, este, el agua tiene un carácter divino, los árboles, la lluvia, ¿ok? Todo eso requiere de, en algunas ocasiones, de algún tipo de sacrificio o algún tipo de ritual, ¿ok? Los animistas son politeístas, es decir, creen en varios dioses. Dios Exacto. ¿Y el Islam en cuántos dioses cree? en uno. En uno. Y a rajatabla en uno, solo uno. ¿Ok? Un cristiano cree en un Dios que tiene tres componentes, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Islam es uno y eso es incuestionable, ¿ok? Entonces ahí tenemos un problema, porque estamos mezclando dentro de un solo país gente que es cristiana, gente que es musulmana y gente que es animista. Entonces, parte de esas diferencias étnicas y religiosas hicieron que Sudán se separara en dos, entre Sudán del Norte, con una mayoría musulmana, y Sudán del Sur, con una mayoría relacionada con el animismo. Entonces, hay conflictos entre grupos étnicos en el norte y en el sur. En el sur hay una cultura africana, en el norte es musulmana, que pega con Egipto, tiene 31 millones de habitantes, más de 500 etnias y 100 lenguas. Ok, ok, tranquila, Gabriela. Este, y también, perdón, dice que ujú, hay religiones, sí, musulmana, cristiana y animista. ¿Ok? En 1983 se da un acuerdo de paz entre los líderes independentistas rebeldes del sur y el gobierno central con capital en Jartum, acá. John Garang, que es este señor de acá, planteaba un reparto equitativo en el seno de un nuevo Sudán unido y laico, garantizando la igualdad de todos los ciudadanos. ¿Qué significa laico?
Personas como que no ejercen ningún puesto dentro de la iglesia o algo, profe. Exacto. Quiere decir que no es religioso, ¿ok? ¿Los gobiernos de corte islámico son laicos o son religiosos? Como el de Irán, por Religiosos, ejemplo. ¿Ah? religiosos. Exactamente. Entonces, al plantear un movimiento de tipo laico, a los líderes musulmanes no les va a gustar mucho la idea. Entonces comienzan a darse problemas. Aquí hubo un conflicto donde se da una disputa entre el presidente y el vicepresidente de Sudán. Salva Kiir, vicepresidente del Sudán, le da un golpe a su presidente Riek Machar y se convierten en enemigos políticos, que son estos dos señores, Salva Kiir y este otro es Riek Machar. Em, vean bien a estos dos señores. ¿Qué ropa están usando? Militar. Exacto. Eso es algo muy típico en algunas regiones de África. Si usted se va, por ejemplo, a los expresidentes de Costa Rica, la mayoría de los presidentes han sido a mucha honra maestros, de hecho nuestro primer jefe de Estado fue maestro, o han sido abogados, es decir, hay como una cuestión em, más civilista, si se quiere, que establecer en el gobierno militares. Estos dos señores pertenecen a dos grupos étnicos diferentes, a la tribu Dinka y a la tribu Nuer. Entonces, a partir de acá se da el inicio de ese conflicto. Después de 2013, ¿qué ha pasado en Sudán? 2,5 millones de personas desplazadas a otras regiones de África, ¿verdad? A países cercanos, o también, pues, los que pueden buscar, cómo llegar a Europa. Internamente han habido 830.000, desplazamientos, ¿verdad? Buscando refugio en países vecinos como Etiopía, Kenia, Sudán y Uganda, que están acá. Etiopía, Kenia, Sudán, ¿verdad? Y Uganda. Aquí está Uganda, ¿verdad? Entonces, toda la gente de Sudán del Sur ha tratado de buscar refugio en estos países vecinos por la inestabilidad política. Y pues, ¿en qué va este conflicto? En lo mismo. Sigue siendo un país muy inestable, es uno de los países más pobres del mundo por esa situación de los conflictos tribales que existen. Luego tenemos el caso de Oriente Medio, que por ahí lo habíamos conversado un poquitito, pero que igual vamos a retomar, ¿ok? Oriente Medio es el África Occidental, ¿ok? Entonces, África comienza acá. Asia, perdón. Suave. Vamos a hacerlo con ¿ok? Asia y Europa se dividen así. Ven. Aquí está el mar Mediterráneo, pipín. Aquí está el estrecho del Bósforo. Aquí está el mar Negro, aquí están los Balcanes, aquí está el mar Caspio. ¿Ok? De aquí y aquí está Egipto. Aquí está la península del Sinaí. Todo esto. De aquí para allá es Asia, esto es Europa y esto es África. ¿Ok? Y vamos a ver la otra parte, el Mar Negro. Ajá, por aquí viene este río y para allá. Todo esto es Asia. ¿Ok? Bien. El asunto es que es un punto importante de paso entre diferentes países, diferentes regiones. Ha sido un punto de intercambio comercial muy importante a nivel global durante muchas épocas de la historia, ¿verdad? Como la ruta de la seda, por ejemplo. Y ha sido un punto de conexión entre Oriente y Occidente. Acá se desarrolla el Imperio Islámico. El Imperio Islámico se extiende por todo Oriente Medio, comenzando por la Meca. Aquí ocurre la revelación del profeta Mahoma hacia em, del profeta Mahoma
¿verdad? La revelación de Alá al profeta Mahoma. Después él se desplaza hacia la ciudad de Yatrib, que luego le cambian el nombre a Medina, regresa a la Meca y finalmente él peregrina y sale hacia el cielo en la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Misma ciudad que es sagrada para los judíos porque ahí se encuentra el templo del rey Salomón y para los cristianos porque ahí se encuentra la capilla del Santo Sepulcro. Ahí fue donde el último profeta del Islam asciende al cielo. Ok. El asunto acá es que este territorio, bueno, durante un tiempo también fue parte del Imperio Otomano y en Oriente Medio también se dan procesos de descolonización, como lo vemos por acá. ¿Ok? Aquí tenemos todos estos países que eventualmente fueron asumiendo su independencia, ¿verdad? O se fueron movilizando después de la caída del Imperio Otomano. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos Irak en 1930 y después de la Segunda Guerra Mundial se crean países como Jordania, Siria, Líbano, entre otros, ¿verdad? Y el Estado de Israel en 1948, ¿ok? Este territorio era de los palestinos y en 1948 se crea el Estado de Israel. Antes de la creación del Estado de Israel, aquí ya habían habido mucha migración de judíos hacia Palestina, como lo vemos acá. En esta imagen, esta región que está aquí, todo lo que está de este color como amarillito, está bajo control de israelí, hasta que la ONU decide partir la región en 1947. ¿Ok? ¿Por qué esta zona es importante? Porque hay yacimientos de petróleo, hay tuberías de gas natural, y hay tuberías también de petróleo. Por ejemplo, esto que está acá. Acá tenemos esta línea verde, que es una línea de gas de Siria, y esta que viene de acá, de Europa del Este, es la tubería de gas que viene de Rusia. Aquí se dan movimientos fundamentalistas, ¿ok? Como respuesta a la intervención europea. Un fundamentalista es aquella persona o grupo que quiere volver sobre la base de la religión. En el caso de los musulmanes es el retorno a la Sharia y la Sunna. ¿Ok? Para los musulmanes, en la práctica de su religión hay algunas reglas, igual que para un cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, un católico tiene que cumplir con los mandamientos y tiene que cumplir con los sacramentos, ¿verdad? El cristiano tiene que recibir su primera, bueno, su bautizo, su primera confesión, su primera comunión, entre otros, para poder comulgar, que también es parte de una obligación. Los musulmanes tienen que rezar 5 veces al día viendo hacia la Meca. Los judíos tienen que respetar el sabbat, ¿verdad? Ellos no pueden hacer nada a partir del viernes a cierta hora. Y dentro de esas obligaciones está la ley revelada, que es la Sharia, y la Sunna, que es un libro de dichos y hechos del profeta Mahoma. Entonces, los sectores más radicales de cualquiera de estas tres religiones lo que han hecho es tomar parte de lo que plantea el texto sagrado, interpretarlo literalmente para el desarrollo de sus fines políticos o autoritarios. Entonces, todo lo que esté alejado de la religión, en este caso del Islam, este, pues es considerado como un pecador o como un infiel y ellos no distinguen política de religión. Consecuencia de esto, siguen generalmente a un líder religioso. Por ejemplo, en el caso de Irán, ellos siguen a un ayatollah, ¿verdad? En Irán, antes de los años 70, las mujeres podían andar en minifalda. Ahora, ¿cómo creen ustedes que andan las mujeres en un país con un régimen islámico? Tapadas de arriba abajo, profe. Ujú. Ok. Ya en Irán eso han habido algunos cambios donde sí es así, pero extremo, extremo, es por ejemplo en Afganistán, donde están los talibanes. ¿Ok? Entonces, esto es parte de ese conflicto. ¿Ok?
También se han desarrollado movimientos fundamentalistas. El primero de todos fueron los hermanos musulmanes en Egipto y de ahí salen algunos, como por ejemplo el Yihad Islámico y Hamas en Palestina, Hezbollah en el Líbano, que está al norte de Palestina. Hezbollah es importante, es apoyado por Irán. Irán es el país, permítame un momentito. Irán es el país que tiene la mayoría chiita, ¿ok? Mientras que Arabia Saudí es un país que tiene mayoría sunita. Em, un momentito aquí, deme un segundito. Ujú, ¿ok? Los chiitas y los sunitas se diferencian. em, Vamos a ver, yo lo comparo, no es una comparación exacta, pero digamos, para efectos de entender un poco la dinámica, un poco como la relación que puede existir entre un cristiano católico y un cristiano protestante o evangélico, como se llama así genéricamente. Una persona evangélica, su credo se basa en el evangelio únicamente, es decir, en lo que está en la Biblia y punto. Una persona católica, sigue una tradición, que es la tradición de la iglesia, y el otro documento, aparte del Evangelio, es el Catecismo de la Iglesia, que es donde se establecen los sacramentos, las obligaciones y demás, ¿ok? Los chiitas creen únicamente en lo que está en el Corán y los sunitas creen en el Corán, pero también creen en la Suna y también creen en la Umma, que es la comunidad. ¿Ok? Los sunitas son mayoría en todo el mundo y su principal centro es Arabia Saudí. Y los chiitas, su principal territorio es Irán, aunque también hay bastantes grupos chiitas importantes en Líbano que está aquí, al norte de Israel y Palestina. Bueno, este grupo Hezbollah es del Líbano. Hezbollah es al mismo tiempo un grupo terrorista, un partido político, una guerrilla y un grupo religioso, apoyado por Irán. De hecho, Hezbollah significa el partido político de Alá, ¿verdad? Aquí está el nombre de Alá. Luego tenemos Al Qaeda, que está en Pakistán, aunque también tiene células en otras regiones, por ejemplo, el Al-Nusra, que está en Siria, y el Daesh en Irak, que no sé si ustedes recuerdan en algún momento escuchar noticias de algo que se llamaba el Estado Islámico. ¿En algún momento escucharon hablar de eso, en alguna noticia? Sí, Ah, Sí, pero no me acuerdo qué hacían. ok. Esta gente iba en serio. El Estado Islámico, ¿se acuerdan de la guerra contra Saddam Hussein? Que lo Sí, mataron. Ok. Saddam Hussein era, pues, ¿verdad? Una persona con características autoritarias, dictatoriales, mandó a matar a un montón de era gente presidente de Irak, profe, o de Irán, no sé. de Irak, era presidente de Irak. Bueno, el caso, este, es que a él lo cuelgan, ¿verdad? Ahí ponen un tipo de gobierno, pues, más afín a los Estados Unidos, pero no es una persona que tiene la fuerza ni la contundencia que tenía Saddam Hussein en contra de los grupos separatistas que podían desarrollarse o que se estaban desarrollando en Irak. Parte de estos grupos que van a surgir es el Estado Islámico de Irak y Siria o ISIS o Daesh también. Y su líder era este señor lo mataron, que se llamaba Abu Bakr al-Baghdadi. Tiene el nombre de uno de los primeros califas. Era Abu Bakr, que era el suegro de Mahoma. Entonces, este señor lo que planteaba era hacer un califato. Es decir, él quería volver
a esto. Es decir, ok, esto es el Imperio Islámico, es decir, aquí hay territorios que son Arabia, Israel, Palestina, Líbano, Armenia, Irán, Irak, aquí está Egipto, Libia, Túnez, Argelia, España, ok, él quería volver a ser un califato, o sea, un reino religioso como el que hubo en la Edad Media, cuando el Islam surgió. Este, y pues eso era la amenaza del ISIS. Ellos inclusive llegaban a tomar el control de centrales petroleras y le vendían petróleo a otros países, ¿verdad? Una cosa que fue muy llamativa de lo que pasó con el ISIS es que ellos utilizaban Toyotas nuevos. ¿Quién les vendía esos Toyotas? ¿Verdad? Es algo muy, muy interesante de responder. A este señor en el primer gobierno de Trump lo asesinan, ¿verdad? De hecho sale Trump diciendo he died like a dog y demás. Sin embargo, pues sigue siendo una zona con mucha inestabilidad, producto del vacío de poder que quedó cuando salió Hussein del, del poder. Y pues ahorita el conflicto que está más encarnizado, que estamos viendo el día de hoy, es el de Israel y Palestina, que si bien pues se firma un acuerdo de cese del fuego, pues ese cese del fuego también tiene la implicación de que ya se está, digamos, dando en una situación donde han muerto más de 60.000 palestinos, donde hay una cantidad enorme de niños que han sido mutilados, mujeres violadas, este, ¿verdad? Y un montón de violaciones en contra de los derechos humanos que pues no, ¿verdad? Que no sabemos si eso va a quedar impune. Igual, digamos, al gobierno de Israel puede que le convenga seguir manteniendo la guerra porque sigue manteniendo un estado de excepción. Y en es tanto siga habiendo un estado de excepción, al presidente Netanyahu de Israel nadie lo va a poder juzgar. Y es un poco, ¿verdad? Las características de estos conflictos étnicos, ¿verdad? En el caso de Oriente Medio. El último tema que vamos a ver así un poquito más resumidamente es el de América Latina. ¿Ok? En América Latina hay diferentes doctrinas, ¿verdad? Como el reformismo, el populismo, el nacionalismo, el antiimperialismo, el peronismo y el socialismo del siglo XXI. Esto es como el espectro ideológico más clásico, aunque esas cosas también pueden variar un poco. Pero básicamente tenemos a la izquierda que es roja, ¿verdad? La izquierda es un poquito más radical y la derecha que son corrientes un poquito más moderadas. Y los del centro que son un poquito, pues ahí como el agua tibia, digamos. Aquí en el centro podemos meter al reformismo, el socialismo a la izquierda, el, el populismo puede estar a la izquierda o a la derecha, el socialismo del siglo XXI también. América Latina, pues durante mucho tiempo, igual que Costa Rica, tenía un modelo económico agroexportador con mucha inestabilidad política y dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos en un contexto de mucha desigualdad. En Argentina llega al poder en el contexto de la Segunda Guerra Mundial el general Juan Domingo Perón. ¿Verdad? Perón, pues era un líder populista. Él decía que su ideología era justicialista porque no era ni de izquierda ni de derecha, y una de las medidas que tomó fue la nacionalización de los servicios públicos. Sufre un golpe militar en 1976, su segunda esposa, Estela Martínez de Perón, y se desarrolla una dictadura militar, encabezada por el general Jorge Videla, que es este señor de bigotito que tenemos acá. Este militar inicia un periodo de juntas de militares donde se va a atacar por medio del terrorismo de Estado a cualquier disidente político. Podían ser inclusive personas jóvenes, muchachos, si eran relacionados con grupos de insurgentes, como por ejemplo los montoneros, iban a ser arrestados, torturados y en algunos casos asesinados. Yo les ponía el ejemplo, bueno, de aquí no sé quiénes de ustedes tienen hijos.
Ustedes se imaginan dar a luz amordazada por la boca y con las manos amarradas hacia atrás en el asiento de atrás de un carro. Hay un testimonio de una mujer que tuvo que pasar por eso en lo que se llamó la Escuela de Mercádica de la Hermana, la ESMA. En este lugar, pues muchas personas fueron torturadas, fueron asesinadas, violadas durante el gobierno de esta junta militar. El último gobernante de esta junta fue Leopoldo Fortunato Galtieri, quien pues estableció la, la guerra en contra de Inglaterra en las Malvinas. Ahí murió mucha gente en Argentina, muchos jóvenes llegaron mutilados o muchos después de la guerra también pues acabaron con su propia vida, producto de la guerra por estas islas. Y en los años 90 se da el retorno de la democracia con Alfonsín. Y en los 90 llega pues un periodo de mucha contrarreforma social en Argentina, encabezada por este señor, por Carlos Saúl Menem, ¿verdad? Que era una figura pues un poquito, pues bastante populista más bien, ¿verdad? Él trataba de parecer como un rockstar, ¿verdad? Ahí se hacía con personajes de la farándula y pues su ministro de Economía es el mismo ministro de Economía del actual gobierno de Argentina de Milei. Después del menemismo llegan los kirchneristas, ¿verdad? Néstor Kirchner asume el gobierno después de un periodo de mucha inestabilidad económica en Argentina, lo que se llamó el corralito. En esta época del corralito, de la crisis argentina, llegaron a haber en pocos días, no me acuerdo si en una semana, 5 presidentes, hasta que llegó Néstor Kirchner. El corralito se los pongo en contexto. Digamos que usted tiene su plata en el banco, ¿ok? Entonces, llega un momento en que los bancos empiezan a perder liquidez o la gente empieza a entrar en pánico. Entonces, digamos que usted tenga, no sé, 5 millones en el banco y que de pronto el banco le diga a usted, ok, puede sacar sus 5 millones en tractos de 20.000 colones por día o por semana. Entonces, de ahí usted se empieza a paniquear, ¿verdad? Porque, ¿qué están haciendo con mi dinero? Mucha gente en Argentina quedó arruinada por esto, también porque producto de la crisis empezaron a subir las tasas de interés, entonces usted cada vez tenía que pagar más dinero. A partir del 2015, el neoliberalismo regresa de la mano de Mauricio Macri. Después del gobierno de Macri, que es este señor de acá, llegó al poder Alberto Fernández, quien tiene como vicepresidenta a Cristina. Esta señora fue procesada y ahorita tiene casa por cárcel. Y lo que hay en Argentina ahorita, pues es un señor que no está muy bien de la cabeza, que se llama Javier Milei, que recientemente salió cantando y pegando gritos. Luego tenemos a Chile. En Chile, uno de los personajes importantes es Salvador Allende. Allende llega al poder después de un movimiento de unidad popular, donde se establece un gobierno de tipo socialista, pero a través de vías democráticas. Anteriormente, todos los gobiernos de carácter socialista habían llegado por medio de revoluciones armadas. este, Allende comienza a desarrollar una serie de reformas de carácter social y una de esas es nacionalizar el cobre y eso le toca las narices al gobierno de los Estados Unidos, afecta sus intereses. Entonces Allende sufre un golpe de Estado por parte de Augusto Pinochet con el apoyo de los Estados Unidos. Ellos comienzan a sacar a la gente del edificio del Palacio de la Moneda y acto seguido deciden bombardear. El presidente Allende se atrinchera dentro del Palacio Presidencial con un casco y una ametralladora con 35 tiros. Y pues en ese sitio comienza a luchar hasta que finalmente logran abatirlo, ¿verdad? Lo matan y establecen como gobernante al general Augusto Pinochet, que es este señor de acá. ¿Verdad? Él, pues, establece una serie de contrarreformas sociales a lo que había hecho Allende
Y pues pasa de ahí lo mismo que en Argentina, ¿verdad? Todo lo que es este movimiento de represión en contra de los opositores políticos y lo que fue la privatización de muchas instituciones que daban ayudas sociales creadas por Allende. En el 80 la dictadura comienza la transformación mediante este modelo neoliberal y en el 89 se da el retorno a la democracia con el señor Patricio Aylwin. Sin embargo, Pinochet se sigue manteniendo como senador vitalicio hasta el año 2002 y pues después de esto se le intenta hacer un juicio, pero su hija decía que no, que pobrecito el papá porque estaba muy viejito y lamentablemente pues nunca pisó la cárcel. Em, ok, luego tenemos el caso de Bolivia, que también es un país con mucha inestabilidad. Aquí pues durante mucho tiempo estuvo gobernando perdón, Evo Morales. Antes de Evo pues hubo muchos gobiernos, ¿verdad? Un gobierno dictatorial, hubo muchas ventas de activos a empresas extranjeras. Este, Evo pues desarrolla todo un movimiento indigenista, defiende la producción de la hoja de coca, ¿verdad? Según sus argumentos, porque es un tema de tipo cultural, ¿verdad? Mucha gente en Bolivia, en el norte argentino, en Perú, masca hoja de coca porque eso ayuda para el tema del aire, ¿verdad? De la oxigenación. En las zonas altas de Bolivia, de Argentina, de Chile y de Perú, hay lugares que están a más de 4.000 metros de altura, inclusive más. Entonces, la hoja de coca, pues a usted le permite eso, pero de ahí una de las cuestiones que se debate mucho es, bueno, si en realidad toda la coca, toda la hoja de coca que se produce en realidad es para mascar, ¿verdad? Si no puede estar ahí teniendo algún vínculo con el narcotráfico. Evo sufre un golpe de estado en el 2019 por Yanine Áñez y en el 2020 el partido Evo ganó las elecciones, pero él se mantiene alejado del poder, ha sido acusado por casos de corrupción y creo que también por delitos sexuales, pero pues él sigue ejerciendo Profe, sí, acaban de encarcelar a la presidenta de Perú, ¿verdad? acaban de encarcelar, sí. Si hay gobiernos fallidos, ese es el de Perú. Yo no recuerdo un presidente de Perú en los últimos años que haya terminado su periodo de gobierno. Ella llega también por un golpe de Estado, em, justamente por eso, porque hay mucha inestabilidad política. Dina Boluarte se llama, la expresidenta de Perú. En este caso, la que la quitó fue el Congreso. Luego tenemos Venezuela, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este señor? Mr. Danger, You are a donkey. Este es Hugo Chávez, ¿ok? Venezuela durante mucho tiempo fue como un espacio muy importante para Estados Unidos, ¿verdad? Como un lugar vacacional y un lugar de donde se sacaban muy buenos negocios con el petróleo. ¿Por qué? Porque Venezuela es el principal productor de petróleo del mundo o el que tiene mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo. El asunto es que Hugo Chávez en 1999 es electo presidente y una vez electo convoca una constituyente para redactar una nueva constitución política. Eso suena como familiar, ¿verdad? Entonces, en esa nueva constitución, él va a hacer las reformas para tratar de sostenerse en el poder y se sostuvo hasta que se murió en el año 2013 y a partir de ese año deja como sucesor al señor Nicolás Maduro Morros y de ahí sigue. Es decir, el chavismo lleva gobernando 26 años en Venezuela. ¿Cómo han hecho para seguir gobernando? Estableciendo medidas constitucionales para que la oposición política no pueda llegar al poder. Por ejemplo, la líder opositora, María Corina Machado, no tenía la posibilidad de llegar al poder, entonces pusieron a otro señor que ahorita se me olvida el nombre, que terminó exiliándose en España porque, según cuentan los opositores, pues la manera en que se desarrollaron las elecciones no fue demasiado transparente, ¿verdad? La manera en que se dan los resultados.
Profe, Y María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz. ganó el Premio Nobel de la Paz recientemente, correcto. Sí, ella sí se ha mantenido en Venezuela. De hecho, ella, hay como un video ya viejo, cuando ella era senadora en Venezuela, opositora, y que pues Chávez la retaba y le decía, si quiere de ahí, hágase un partido político y participa. Y pues de eso fue lo que hizo. Pero sí, el chavismo sigue manteniéndose en el poder en Venezuela. Vamos a ver ahorita con esto que está diciendo Trump, ¿verdad? De que va a mandar pues flotas para tratar de sacar a Maduro del poder. Aunque según he escuchado también, a Maduro lo está apoyando milicias del grupo Wagner de Rusia, entonces no lo sé, ¿verdad? La única manera en que a mí se me ocurre que pueda salir del poder Maduro es a través de un levantamiento popular, pero para eso se necesitan armas y el control de las armas lo tiene Maduro y lo tiene un señor que es como el poder detrás del poder que se llama Diosdado Cabello. Él es el líder de algo que se llama el Cartel de los Soles. Eso se llama así porque los uniformes de Venezuela y creo que también de Colombia, los rangos militares se miden con soles. Entonces, este cartel de los soles, pues puede ser un tipo de organización dentro del ejército que se encarga de, pues, establecer un tipo de guerra sucia en contra de la población y no sabemos si también algún tipo de actividad ahí como relacionada con narcotráfico o alguna cosa ahí por el estilo. Pero el tema es que, pues, la situación en Venezuela sigue inestable. Ya, bueno, ahí en Cartago uno pasa por los semáforos, ahí em, por el automercado, por el polideportivo, en el centro, por donde está el Centro Cívico para la Paz, que hay una iglesia de color rojo. ¿Cómo se llama esa María iglesia? Auxiliadora. María Auxiliadora. Sí, correcto. Ajá. En todos esos semáforos hay personas venezolanas pidiendo plata, ¿verdad? De Venezuela han salido, según el último dato que yo escuché, 8 millones de personas para tratar de llegar a los Estados Unidos a pie. Y pues en ese camino pasan por Costa Rica y ahí pues le venden a uno que un chicle, que le limpian el parabrisas o simplemente pues andan con sus chiquitos ahí pidiendo platita para poder salir. Y eso es un poco lo que pasa en Venezuela. En diciembre de 2004 firma un pacto con Fidel Castro, ¿verdad? Con la fundación del ALBA. Esto ya viene como para menos, ¿verdad? Ahorita los gobiernos de izquierda en América Latina, el único. Bueno, hay dos. Hay una izquierda más moderada, que es la de Boric en Chile, y está el gobierno de Petro en Colombia, pero de ahí en fuera, Profe, ¿y el de hay Nicaragua? Lula en Brasil también. ¿Y Ah, Nicaragua no? ¿Nicaragua? sí, sí, correcto. Brasil y Nicaragua con Daniel Ortega. De hecho, Daniel tiene mucho de la propaganda que uno ve en Nicaragua es hacia Chávez, porque Chávez, cuando la economía estaba bien, cuando el petróleo dejaba plata, pues ese hombre empezó a repartir plata a sus aliados del ALBA. Después de que Chávez muere, pues asume el poder Nicolás Maduro, quien actualmente gobierna el país, dividido en un poder legislativo en manos de la oposición, liderada por el presidente encargado Juan Guaidó Márquez. Esto pues no es así, ¿verdad? Juan Guaidó ya salió de la palestra política y la principal figura de oposición, como lo mencionaba Chile antes, es María Corina Machado. Y si hablamos de estados fallidos, tenemos que hablar de México. México fue gobernado por el PRI por 70 años, es decir, ese partido político siempre ganaba las elecciones. En los años 90 llega Carlos Salinas de Gortari y se empieza a desarrollar una política neoliberal con la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, o NAFTA por sus siglas en inglés, North America Free Trade Agreement. Nosotros firmamos el CAFTA, que es Central America, durante los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
En el 94 surge un movimiento separatista en Chiapas, esto está hacia el sur, pegando con Guatemala, de grupos indígenas que buscaban mayor autonomía y mejores condiciones, que es el movimiento zapatista liderado por el subcomandante Marcos, que es pues reprimido por el gobierno, pero que finalmente logran establecer su autonomía. Felipe Calderón establece la guerra contra los cárteles, una guerra directa con el ejército, y esto fue como cortar la cabeza de Hidra. Yo no sé si ustedes se acuerdan la película de Hércules, que le toca pelear contra un bicho como con muchas cabezas, y que cada cabeza que le corta le salen dos. Esa es la lucha contra el narcotráfico. Es decir, usted mata a un líder y van a salir dos sublíderes que se van a matar entre ellos para tener el control del territorio. Porque las guerras y los crímenes que nosotros vemos antes en México y ahora en Costa Rica es por el control del mercado. ¿Ok? Usualmente uno ve estos crímenes y es porque a mí me toca vender en tal parte y a usted le toca vender en otra. O porque yo quiero controlar este territorio donde usted está vendiendo. ¿Verdad? Y es un negocio multimillonario y que va a seguir siendo un negocio multimillonario en el tanto las drogas sean ilegales. ¿Verdad? O no haya una regularización o algo así por el estilo. En algunos países ya se legalizó, por ejemplo, el consumo del cannabis, pero de ahí el principal consumidor de la droga más cara, ¿verdad? Que es la cocaína, pues de ahí sigue igual, ¿verdad? No hay ¿cómo se llama? Una política por parte de Estados Unidos de salud pública, porque eso ahí ni existe, y pues de ahí la gente sigue consumiendo cocaína y fentanilo y un montón de cosas, igualmente en Europa, ¿verdad? Entonces, en el tanto no se ataque eso, no se llegue a eso, pues de ahí la guerra va a seguir, ¿verdad? Aquí en América Latina no tenemos una guerra así como tal, como lo que pasa en Ucrania, pero de ahí tenemos la guerra del narcotráfico, donde ¿verdad? Por ahí alguien diría que se matan entre ellos, pero también matan a un montón de gente inocente que termina estando lamentablemente en un lugar ¿verdad? En el lugar equivocado, aunque no anden haciendo nada malo, simplemente van caminando y llega un sicario y le dispara a otro y de ahí si la bala le pegó, pues de ahí mataron a un ser humano. ¿Verdad? Entonces no se matan entre ellos necesariamente. Y eso es un efecto de esta situación del narcotráfico que está pasando en México y que también está pasando en Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica, para bien y para mal, es un punto estratégico en la geopolítica, ¿verdad? Igual que Panamá. Entonces, en la geopolítica de la droga, Costa Rica es un lugar donde la zona sur tiene una frontera demasiado porosa y donde, según palabras del director del OIJ, Randall Zúñiga, aquí la droga entra por Golfito, por Draque, entra por Punta Burica, entra por el Sierpe, por toda esta zona de Corcovado, ¿verdad? Donde en las zonas montañosas o en los parques nacionales perfectamente pueden haber tránsito o plantaciones de drogas, porque aquí los guardaparques de ahí son muy pocos, tienen que administrar mucho territorio y están muy mal armados, ¿verdad? Igual que pues nuestros policías o por ejemplo en el OIJ, ¿verdad? Que no les querían girar recursos. Este, pues de ahí se requieren de recursos y buenos armamentos para poder enfrentar una guerra, ¿verdad? En contra de la situación de las drogas. Hay cárteles vinculados con población con vulnerabilidad, por ejemplo en Colombia, ¿verdad? Donde hay un Estado ausente, puede haber un narco presente. Y hay una expansión en México y un impacto en Costa Rica como punto de paso, pero también de consumo. Entonces, parte del negocio de la droga que hay en la región, en Costa Rica, es que, o sea, vos me ayudas a pasar y te pago con producto y ese producto vos lo vendes acá. También tiene un impacto cultural, ¿por qué? Porque se tiende a ver al narcotraficante como el hombre, ¿verdad? El macho, el que tiene los pantalones bien puestos, ¿verdad? Como una figura, este, pues importante, ¿verdad? Inclusive también en esta música de los narcocorridos, ¿verdad? Que eso también es muy viejo, ¿verdad? Si usted escuchaba a los Tigres del Norte, ¿verdad? O los Tucanes
de Sinaloa, creo que eran, y usted escuchaba, por ejemplo, la historia de Camelia la Tejana, ¿verdad? Que llegaban las llantas llenas de hierba mala, ¿verdad? De marihuana y que después Camelia mataba a Emilio y todo en esa canción es recontra vieja. Pero ciertamente, pues eso ha tenido mucho impacto en en América Latina, en México, ¿verdad? Toda esta cultura de los narcocorridos, de las narconovelas. Y pues eso sería un poco el tema de los conflictos étnicos y la situación de América Latina. Ahora les propongo, para finalizar, ver un poquito algunas preguntas para realizar unos ejercicios y con eso cerramos, ¿ok? Por ejemplo, esta nos habla de dictaduras, entonces, si ustedes gustan, abran sus micrófonos, ¿ok? Para poder contestar, ¿de acuerdo? Ok, bien. Dice, según la información anterior, qué cambio se produjo en el análisis de las luchas sociales en América Latina durante los años 70 del siglo XX? Dice, a mediados de la década del 70, los golpes militares en América del Sur propiciaron la integración de redes internacionales de activistas y organizaciones de derechos humanos en contra la represión del terrorismo de Estado, ¿verdad? Es esto de lo que hablábamos de estos dictadores, de Videla, de Pinochet. Hasta entonces la dominación y los científicos sociales y políticos se comprendían desde la perspectiva de la lucha de clases o de las revoluciones nacionales. Entonces, ¿qué cambio se produjo? La utilización de los derechos humanos para respaldar a los estados tiranos, la creación de movimientos sociales que respaldan a las fuerzas militares o la reinterpretación de la violencia política desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Cuál de esas opciones le suena más? Shirley. Mm. La B, profe. La creación de movimientos sociales que respaldan a las fuerzas militares. Ah, no, 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 profe. O la A, la de los derechos. La utilización de los derechos humanos para respaldar a los estados Re- tiranos. re- Respalda, no. Es que, profe, voy a ser grande, voy. Es que se me corta, profe. Ya. Ajá, Ah, militares y la última perspectiva de los derechos humanos. La C, la interpretación de la violencia política de la perspectiva de los derechos humanos. correcto. Ok. Kimberly. Según el texto anterior y el contexto de la Guerra Fría, ¿qué motivó a diversos sectores sociales a enfrentar las dictaduras en América Latina? Dice, la dictadura más larga de América del Sur fue la de Alfredo Stroessner, quien gobernó Paraguay entre el 54 y el 89. Stroessner puso en marcha un amplio aparato represivo para controlar a la disidencia política. Para empezar, limitó la libertad de prensa a lo largo de la dictadura, fue estrechando el cerco sobre medios, hasta que cerró el diario ABC Color y el semanario de la oposición, El Pueblo. Muchos opositores fueron detenidos, torturados, exiliados o desaparecidos. Entonces, ¿qué motivó a los diversos sectores sociales a enfrentar dictaduras? Le leo las opciones. A. Los militares apoyaron o los movimientos insurgentes armados internos. B. La violación sistemática de los derechos fundamentales impulsó la resistencia ciudadana organizada. O C. La ayuda económica extranjera fortaleció los gobiernos democráticos frente a los regímenes autoritarios. La B. En la B, correcto. 22. Laura. ¿Cuál fue una consecuencia del sistema socialista en la vida cotidiana de la población soviética? Fue una época en que el imaginario soviético se llenó de héroes, hazañas y récords, mientras la antigua élite bolchevique desaparecía o terminaba en campos de trabajo forzado. El nuevo orden coexistía con el caos al transformar las estructuras de poder y sustituir jerarquías. Millones de personas cambiaron de ocupación, residencia e incluso nombres, mientras que los valores tradicionales eran desplazados por nuevas creencias diseñadas para moldear la conciencia colectiva. Las élites emergentes tomaron el lugar de las anteriores. Entonces, ¿cuál fue una consecuencia en la vida cotidiana?
La reorganización social influyó en el carácter y la idiosincrasia de la población. La élite tradicional fue sustituida por líderes electos en procesos democráticos o la persecución de opositores consolidó el control político y económico estatal. La C, profe. No, esta está difícil. Sí, pero es que estaba tratando de leerla más despacio. Ok, léala con calma. La puede leer bien desde, no sé si está desde la compu o de un teléfono. Desde el cel, profe. No, no, sí, aquí voy, aquí lo agrandé un poquito. Ok, La A. ujú, ok. 23. Shirley. Ay, suave para ver. Ajá, Profe, pero hágame la pregunta de último. Voy a acercarlo porque esto está cortado. ok. ¿Cuál es una consecuencia del sistema capitalista en la rutina diaria de los trabajadores? En los sectores de la construcción y la maquila, la actividad laboral es constante y demandante. La jornada del sábado se extiende hasta el mediodía. Reduce el descanso del fin de semana, dejando el domingo como el único día para permanecer en casa. En el caso de quienes trabajan en la maquila, la rutina puede ser aún más estricta, ya que en ciertas ocasiones deben laborar también los sábados y domingos para cumplir con las metas de producción. Entonces, según el texto, ¿cuál es una consecuencia del sistema capitalista en la rutina diaria de los trabajadores? A. El incremento de salarios para compensar el esfuerzo físico realizado. B. La flexibilización de horarios que favorece la conciliación familiar y laboral. C. La reducción del tiempo libre debido a extensas jornadas laborales semanales. La C, profe. Correcto. Kimberly, de acuerdo con el texto, ¿cuál opción refiere a una repercusión del sistema socialista en la vida de las personas? Durante la época soviética, el programa estatal Putevki obligaba a los ciudadanos a tomar vacaciones al menos 2 semanas en los balnearios estatales. Viajaban en tren, tenían su propia habitación y seguían tratamientos médicos estrictamente programados. Las reglas eran estrictas, no se permitía familiares ni actividades como beber, bailar o hacer ruido para asegurar la reflexión sobre el Estado socialista. Entonces, ¿cuál es una repercusión del sistema socialista en la vida de la gente? El Estado reguló el descanso para garantizar la disciplina y la reflexión política e ideológica obligatoria, el respeto hacia las libertades personales para garantizar el tiempo libre o el fomento de actividades recreativas para fortalecer la unidad y política estatal. Ah, La bien. Laura, a partir del texto anterior, un ejemplo claro de las consecuencias geopolíticas derivadas de la perestroika y su reestructuración fue la perestroika representó un cambio en la estructura económica de la Unión Soviética, promoviendo la apertura comercial, el reconocimiento de la propiedad privada y el fortalecimiento de lazos comerciales con Occidente, sin dejar de presentar los fundamentos del Estado soviético. Entonces, a partir del texto, un ejemplo de las consecuencias geopolíticas de la perestroika fue la independencia de las repúblicas que integraban la Unión Soviética, instauración de gobiernos comunistas más autoritarios en las repúblicas soviéticas, intensificación de la Guerra Fría en las naciones pertenecientes a cada bloque ideológico político. La A. Correcto. Shirley, ¿cuál es la situación actual respecto a los efectos del narcotráfico a pesar de las acciones contra él?
El consumo de drogas ilícitas ha aumentado en todo el mundo y los patrones son dinámicos, expresando preferencias variables en relación con las sustancias que se consumen. Pese al aumento sostenido en las capturas de drogas, la detención de narcotraficantes y la destrucción de grandes redes internacionales, el precio de las drogas permanece estable. Los problemas asociados al consumo y la disponibilidad no han disminuido. Entonces, ¿cuál es la situación actual con respecto a los efectos del narcotráfico? Los impactos son más notorios en las naciones que producen drogas a gran escala. Los efectos varían según las preferencias de usuarios y disponibilidad del mercado. Los problemas relacionados con oferta, consumo y salud continúan sin reducción significativa. La C. Correcto. Kimberly, ¿qué factor contribuyó a la caída del socialismo a finales del siglo XX? Las sociedades socialistas de Europa entraron en crisis porque sus ciudadanos ya no creían en el comunismo y consideraban de forma confusa y muchas veces contradictoria que el otro sistema, el capitalismo que gobernaba el resto del continente y el mundo, era mejor. Aún con todos los matices y las diferencias y particularidades nacionales, si no se asume esta realidad, no puede entenderse de todo el proceso posterior. Entonces, ¿qué factor contribuyó a la caída del socialismo? Los gobiernos socialistas promovieron ideas favorables sobre la economía globalizada. La población enfrentó tensiones entre ideologías y la realidad cotidiana vivida. La economía socialista se mantuvo estable gracias a las exportaciones hacia mercados internacionales. Ay, esa sí está. Lea con Eh, atención las respuestas, Kimberly. Léalas usted en silencio. la A, profe, Mm, ¿Por qué la A? porque habla de los socialistas, no, del gobierno socialista Ajá, dice que tenían ideas favorables sobre la economía globalizada. ¿Qué es la economía globalizada? del mundo, ¿no? Ajá, ellos tenían apertura hacia todo el mundo. No, entonces es la C. Ujú. Vea de nuevo el enunciado. Entraron en crisis porque sus ciudadanos ya no creían en el comunismo y consideraban en forma confusa y a veces contradictoria que el otro sistema, el capitalismo que gobernaba el resto del continente y del mundo, era uno mejor. Aún con todos los matices y diferencias y particularidades nacionales, si no se asume esta realidad, no se puede entender de todo el proceso posterior. Ahora sí, revise nuevamente las respuestas. La B, la población enfrentó tensiones entre las... Correcto, en la B. Ok, Laura, ¿cuál es el principal objetivo de China en sus relaciones con América Latina? Los intereses que ha manifestado China con respecto a América Latina van orientados a buscar una manera de diversificar sus fuentes de materias primas, ya que solo cuentan con un 7% de territorio cultivable. De este modo se puede entender la estrategia que establece alianzas con gobiernos de la región mediante la inversión en forma de acceder a materias primas. Es así como se gesta un nuevo dominio sobre la región tradicionalmente conocida como la despensa natural de Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de China en sus relaciones con América Latina? Consolidar acuerdos comerciales para sostener su influencia global. Evitar comprometer su imagen mundial mediante vínculos políticos complejos o colaborar con otras potencias para fomentar el crecimiento económico regional. Voy, profe. La C. Colaborar con otras potencias para fomentar el crecimiento económico regional. ¿Con cuáles potencias? Es que me habla de China y Estados Unidos. Sí, China tiene colaboración con Estados Unidos comercialmente. No. Ok, entonces esa no es. Ah, Nada, correcto. Ok, aquí estamos hablando de uno de los que vimos ahorita.
¿Cuál es la principal causa que mantiene la violación de los derechos humanos en Burundi, Chile? Opa, acá. Dice, a ver, hacia aquí está Chile. Dice, en 2015, Burundi experimentó un estallido de violencia tras un intento de golpe de Estado que llevó a la población civil a huir por temor. Actualmente, más de 337.000 personas siguen refugiadas en países vecinos, siendo Tanzania, Ruanda y la República Democrática del Congo y Uganda los principales destinos de acogida. Los refugiados son 54% menores de edad, 20% bebés y niños menores de 5 años. A partir de la información anterior, ¿cuál es la principal causa que mantiene la violación de derechos humanos en Burundi? La falta de condiciones seguras impiden retornar a las personas refugiadas. La persistencia de conflictos armados que generan la migración masiva. El desarrollo de iniciativas comunitarias para garantizar su bienestar. La B, profe. Correcto. Kimberly, ¿cuál es una de las principales repercusiones sociales vinculadas con el narcotráfico en Centroamérica? El narcotráfico es un fenómeno global que genera enormes ganancias y se posiciona como uno de los negocios más lucrativos en la actualidad. Aunque los narcotraficantes y su cultura de violencia son la cara más visible, existen otros actores clave que se benefician de su rentabilidad, entre ellos el sistema financiero en sus distintos niveles, en el ámbito político que abarca desde líderes nacionales hasta figuras locales en territorios estratégicos, y el sector empresarial, que involucra tanto a pequeños comerciantes como grandes corporaciones internacionales. ¿Cuál es una de las principales repercusiones vinculadas con el narcotráfico? A. El aumento de la violencia, homicidios y corrupción y las extorsiones en contra de la población civil. El aumento de recursos financieros privados para invertir en la prevención y rehabilitación social. El surgimiento de grupos organizados en todas las comunidades para erradicar este fenómeno. La A. En la... Ok, ok. Vamos a quedar eh, por aquí. Ya aquí empieza a tocar el tema de demografía que vamos a abordar en otro momento, ¿ok? Entonces, quedaríamos por acá. Espere para poner aquí la camarita, ¿ok? Entonces, quedaríamos hasta aquí y cualquier cosa, pues, nos estamos hablando. La grabación, pues, apenas se termine el video, yo lo voy a convertir para que ustedes me hagan el favor de compartirlo con los grupos. Y cualquier cosita, pues yo les indico si programamos una nueva reunión para que podamos seguir repasando. ¿Alguna consulta o comentario? Profe, muchas gracias por su tiempo. No, con mucho gusto. Ok, entonces si no hay Listo, dudas. profe. Hola, Muchísimas hola. gracias. Ah, con gusto, Que con gusto. Gracias, Oh, profe. con gusto, muchachas. Nos vemos entonces. Chao. Hasta Vuelvo a luego. preguntar. Chao.